Hablemos del impacto positivo que siempre causa Jiminy Jungkook. Un militar que fue dado de baja compartió los autógrafos que recibió de nuestro G-Code, lo que resalta de alguna manera la especial conexión que compartieron durante su servicio militar. Y la verdad es que esto no es nada nuevo. Las personas que suelen compartir espacio con Jiminy Jungkook siempre tienen palabras de calidez y amor que compartir sobre ello y sus actitudes. Comencemos con Jimin, quien con su calidez característica expresó su gratitud escribiendo: "Gracias por cuidarme siempre bien. Gracias a ti, creo que estoy disfrutando de mi vida militar. Por favor, mantente saludable y feliz. Saludos". En estas palabras se percibe la genuina apreciación que Jimin siente por esta persona que lo acompañó, destacando cómo esta compañía y el apoyo brindado le permitió sobrellevar su experiencia militar con mayor facilidad, llevándolo incluso a disfrutar de su tiempo juntos en el servicio, lo que refleja la importancia del apoyo emocional en momentos difíciles y cómo las relaciones cercanas pueden influir de manera positiva en ello. Ahora hablemos sobre Jungkook, quien con un estilo dulce y sincero también dejó un mensaje conmovedor. Gracias por hacerlo divertido, aunque haya sido por un corto tiempo, gracias. Este mensaje, aunque breve, encapsula el afecto y agradecimiento que Jungkook siente por la compañía de esta persona, donde difunde momentos de alegría y ligereza. Ambos mensajes reflejan la capacidad de Jiminy Jungkook para conectarse profundamente con aquellos con quienes comparten a su alrededor, mostrando no solo gratitud, sino también su habilidad para hacer que cada interacción sea algo significativa y que las personas se lleven su mejor versión de ambos, lo que habla de su carácter y del impacto positivo que llegan a tener en las personas con las que llegan a compartir su tiempo, y de alguna manera fortaleciendo las relaciones y dejando una impresión duradera en todos aquellos. Como dije, cada persona que se expresa sobre Jimin y Jungkook, que ha tenido la oportunidad de compartir un tiempo con ellos, siempre tiene palabras amables que decir sobre ambos. Recordemos que actualmente nuestro G-Code está cumpliendo su servicio militar juntos, y este tipo de mensajes simplemente nos dejan saber que hasta el momento se han rodeado de personas que los apoyan y los ayudan genuinamente, sin esperar nada a cambio. Sabemos que ambos tienen el apoyo mutuo, por eso ingresaron al ejército juntos, pero saber que más personas dentro de eso los están ayudando a sentirse más cómodos y a cumplir con sus deberes con responsabilidad, como personas que seguimos sus carreras y los amamos como personas, esto es algo que nos llena de tranquilidad, saber que ambos se están rodeando de las personas correctas, a pesar de tener la compañía mutua, que aunque siento que es más que suficiente, no está de más que personas que los aprecian se acerquen a ellos para hacer que su vida militar sea un poco más fácil de llevar. Ahora hablemos del documental, que como dije en su inicio, iba a generar impacto y así fue. No hay persona que no haya estado hablando de esto, y no me refiero solo a personas dentro del fandom, ya sean ARMYs, fans del G-Code, sino personas del exterior que han visto clics en TikTok, en X, en Facebook o en cualquier otra plataforma. No pueden dejar de hablar de los momentos que se han mostrado de Jimin y Jungkook, y es que hay algo que puede describirlos, y son románticos e íntimos. Una ARMY de Brasil, buscando entender la dinámica que ha observado entre Jimin y Jungkook en el programa, decidió preguntar a coreanos si es habitual que los chicos en Corea sean tan cariñosos y cercanos entre ellos, refiriéndose específicamente a la conexión de Jimin y Jungkook. Recordemos de por sí Corea es un país muy conservador, es por ello que a muchas personas les sorprende este tipo de actitudes. Esta pregunta nace desde su curiosidad y sé como muchos también se cuestiona esto. Sabemos que la química y la relación que tienen Jimin y Jungkook es algo especial, pero muchos nos hemos preguntado cómo lo ven en Corea, si esto es algo que suelen hacer los amigos como muchos se empeñan en llamarlos, o es una relación más íntima. Deseando afirmar esto, esta ARMY brasileña repitió la pregunta,
y no tardaron en responder, porque sí, que Army respondió y la primera de ellas, intentando dar una visión más objetiva y culturalmente informada, aclaró: no es tan común que los hombres permanezcan juntos, al menos en Corea, e incluso si son viejos amigos. Con esta respuesta, la coreana busca explicar que la cercanía física y emocional que se ha visto entre Jimin y Jungkook no es algo que se observe de manera frecuente en la sociedad coreana o incluso algo que hagan los amigos, lo que naturalmente nos trata de decir algo sobre la naturaleza de su relación, que estas actitudes, estas acciones, no son algo que suelen hacer los amigos, como las vecinas del otro sheet se aferran a afirmar. Esta aclaración sugiere que las muestras de afectos en público entre hombres es algo difícil de ver, algo un poco inhabitual. Con esto nos afirman que la conexión del G-Code es especial y destaca. Otra ARMY respondió, ofreciendo su perspectiva sobre el asunto. Después de que ocurrió el rumor, muchos se preguntaron si eran pareja, lo entiendo, pero ¿por qué molestarse por esto? Este comentario revela que si bien es cierto hay muchas personas especulando sobre la relación entre Jimin y Jungkook, dice que por qué preguntan sobre ello. Yo creo entender que prefiere que disfruten de la interacción entre ambos y el programa de viajes y no se cuestionen si son pareja o no. Porque también hay comentarios de personas, como dije, hay muchos pequeños clips que están por TikTok y en otras redes sociales, y muchos preguntan si son serie BL, si ellos son pareja o entre otras cosas. Su comentario sugiere que aunque es comprensible que las personas tengan curiosidad o quieran saber más sobre la vida de Jimin y Jungkook, no ve razón para que esta curiosidad se convierta en una fuente de molestia o conflicto. Por otro lado, otra que ARMY también respondió y dijo lo siguiente: esto también lo dijo desde su perspectiva, no lo sé, pero realmente no me importa. No tienes que mirarlos, son adultos, así que pueden hacer lo que quieran. Con esta respuesta, reafirma su postura de que la vida personal de Jimin y Jungkook en última instancia es su propia responsabilidad y que como adultos tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre cómo viven y con quién eligen compartir su tiempo. Esta respuesta se debe a que muchos han estado cuestionando y criticando el programa de viajes del G-Code, y hasta que ARMY tiene razón. Simplemente disfruten los momentos que nos regalan, no le busquen lo negativo. Si ustedes creen que ambos son amigos y por eso se comportan así, entonces sigan creyéndolo. Nadie les obliga a creer algo diferente. Solo disfruten y no ataquen a los chicos por querer pasar momentos juntos y disfrutar de la compañía del otro. Ahora sabemos que en el siguiente episodio estarán acompañados de Tae. Y también prepárense para las críticas, porque sabemos cómo son las vecinas. Se van a agarrar de esto para cuestionar y minimizar los momentos del G-Code.